Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Un saludo especial para mis hermanos aquí en Popayán, que están cada familia en sus hogares, de la Iglesia Bautista Reformada, Sólido Gloria. Y también un saludo especial a nuestros hermanos en Cartagena, de la Iglesia Bautista Reformada Soberana Providencia, que también nos acompañan escuchando esta escuela dominical de hoy, domingo. En estos domingos hemos estado tratando, hermanos, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, a la que nosotros nos adherimos 100%. Y desde el domingo pasado venimos estudiando el tema de la ley de Dios. En este tema, para hacer un resumen de lo que hemos hablado, yo formulo la pregunta que está allí. ¿Cuál es la relación del creyente con la ley de Dios? Y esto es bien importante porque hay personas que no están de acuerdo, que no crean que hoy existe o no creen que hoy existe una relación del creyente con la ley de Dios. Ellos están en contra del uso de la ley. Ellos dicen cosas como la que está allí escrita: la gracia de Dios ha anulado o puesto de lado todos los preceptos morales de la ley. Por eso nosotros los llamamos ellos antinomianos. Y entre ellos caen los dispensacionalistas, entiendo que no todos. Antinomianismo, por la etimología de la palabra, es anomia, sin ley, o anti, contra y nomos ley, que es decir, que significa en contra de la ley. Son personas que creen que el creyente no tiene hoy una relación con la ley moral de Dios, no tiene por qué obedecerla, porque pues como la dice la definición, ellos creen que ya se anuló, se puso de lado todos esos preceptos de la ley de Dios. Nosotros por eso decimos que en los antinomianos, el antinomianismo, realmente es un mal entendimiento del propósito de la salvación de Dios. Ellos, al afirmar eso, que la ley de Dios no tiene una relación con el creyente, lo que están haciendo es demostrando que tienen un mal entendimiento del propósito de la salvación de Dios. Y también, por supuesto, al hacer esto, ellos niegan el Evangelio de Cristo porque le quitan elementos que son base, que son fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos debemos formular esta pregunta: ¿cuál es el propósito de la salvación? Y claro, yo pienso que el propósito no es simplemente el deseo de ir al cielo o de no ir al infierno, que es como hoy se evangeliza y lo que se le muestra como interesante a las personas para que las personas acepten ir o acepten el evangelio. Y bueno, sabemos claramente lo que nuestro Señor nos dice allí en la oración sacerdotal, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el verso 3, que dice el Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esto es bien, bien importante, hermanos, porque nosotros allí entendemos claramente el propósito de la salvación, pero hay todavía más. Para poder nosotros encontrar la base de lo que queremos explicar, por qué nosotros hoy en día tenemos una relación como creyentes con la ley de Dios, debemos entender que el propósito de Dios en la salvación va más allá. Y ese propósito, como lo escribo aquí en el último párrafo, es que los creyentes seamos restaurados a nuestra condición original. Sabemos muy bien por las Sagradas Escrituras en Génesis que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Cuando leemos Génesis 1:26 al 28, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ahí está. Varón y hembra los creó. Y dice el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí es cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y es importante entender el significado de lo que es haber sido creado a la imagen de Dios. El hombre reflejaba el carácter santo y justo de Dios. Eso es muy importante.
que el hombre, Adán y Eva, ellos reflejaban el carácter de ese Dios santo y el carácter justo de ese Dios que los creó. Sin embargo, sabemos que viene la caída del hombre, que la estudiamos también como un tema anterior de la Confesión de Londres. Sin embargo, esa caída por la caída de Adán, trajo la muerte a todos. Y lo leemos allí, busquemos Romanos capítulo 5, que es un texto que seguramente conocemos todos, sobre Adán y Cristo. Dice allí Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre con la caída pierde la imagen de Dios, se corrompe esa imagen porque entra la muerte. Él ya no pudo reflejar más la santidad ni la justicia de Dios. Por eso es que en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. El hombre ya no pudo reflejar esa justicia de Dios. Entonces es bien interesante cuando estamos leyendo allí Romanos capítulo 5, ver que, saltándome ya a la redención en Cristo, que Dios establece un paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán. Por eso es que allí en el capítulo 5, en el verso 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura de Cristo. En otras palabras, unos términos teológicos que usamos nosotros, Él es el tipo del Cristo que va a venir. Cristo viene a ser el antitipo. Es decir, Cristo es el segundo Adán. El Señor, nuestro Dios Padre, envía, crea a su primer Adán, a Adán y Eva, y en él pone la imagen de Dios. Es creado a la imagen de Dios para reflejar su santidad y su justicia, ¿sí? Pero este hombre falla, él cae en pecado. Y obviamente viene a todos nosotros nos llega, todos nosotros morimos en Adán. Pero entonces Dios establece un segundo Adán, que no simplemente en ese segundo Adán es creado la imagen de Dios, porque no es creado la imagen de Dios. Ese segundo Adán, segundo Adán, como lo pongo allí, es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, el mensaje general de la Escritura es que debido a que el hombre, ese primer Adán, fue creado a la imagen de Dios, la cual perdió en la caída, es decir, esa imagen se corrompió, esa imagen se desfiguró. La imagen de Dios será restaurada en el hombre caído a través del trabajo del segundo Adán. Y aquí es donde me quiero detener un momento, para que entendamos lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo del propósito de la salvación. Que les decía que el propósito de la salvación es restaurarnos a nosotros, a nuestra condición original. Es decir, que esa imagen de Dios sea restaurada en nosotros de nuevo. Mire lo que dice, de nuevo, mire lo que dice Primera de Corintios, busquémoslo, capítulo 15, verso 49. Dice allí 15:49, aquí lo encontré. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y un texto mucho más importante, o no digamos importante, sino mucho más enfático sobre la cadena de salvación está en Romanos, capítulo 8, que es un texto que usamos mucho para hablar de la predestinación. En el verso 29, leamos desde el 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, esas personas que Dios amó, a esos fue a los que Él eligió, a los que predestinó. Dice, con un propósito, ahí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Luego, lo que estaba buscando Dios con el plan de salvación es que la imagen de Él sea restaurada en nosotros, en el hombre caído, a través del trabajo de Cristo. Por eso nosotros, el propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Y miremos 2 Corintios también, allí capítulo 3, el verso 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El propósito del Señor es ser transformados y volver a la condición original que nosotros teníamos
cuando el Señor a nosotros nos llama y nos regenera. Entonces, vamos a aclarar un poco más. Voy a, en estos puntos, a resumir algo que dije la semana pasada. Adán no fuera meramente un agricultor. O sea, la imagen de Dios en Adán muestra que él reflejaba el carácter santo y justo de Dios. Y claro, cuando uno estudia bien las escrituras, sobre todo el Génesis del 1 al 3, uno entiende que el Edén no es simplemente un lugar geográfico, sino que el Edén prefigura, por lo que está la presencia de Dios en ese lugar, prefigura como un templo, el templo, donde está la presencia de Dios, porque en el templo es donde está Dios. Y claramente la función de Adán, en primer lugar, es ser un profeta. ¿Y por qué digo que es ser un profeta? Porque ustedes, si se dan cuenta, en Génesis capítulo 1, cuando el Señor, estamos hablando del verso 26 al 28, cuando el Señor crea a Adán y Eva, dice el verso 28 que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread los peces del mar. Lo que nosotros vemos es que la misión de ellos era crecer, era multiplicarse, era extenderse por todo el planeta, llevando la imagen de Dios, de un Dios santo y de un Dios justo. ¿Y eso cómo se llama? Ellos lo que estaban era proclamando con sus vidas, su testimonio, a nuestro Dios, hablando de nuestro Dios, mostrando la gloria de nuestro Dios como sacerdote, porque la relación con Dios de él y con el mundo, precisamente él fue la cabeza federal, como lo muestra Romanos capítulo 5, y como rey porque Dios lo puso a sojuzgar la tierra, a administrarla, la cabeza de la tierra lo puso a él. Entonces él tiene esas funciones. Por eso Adán no fue meramente un agricultor, como muchos teólogos quieren simplemente reducir la interpretación de Génesis 1 al 3. También les decía, el jardín del Edén no fue meramente una finca, fue realmente el primer templo donde ese sacerdote realiza esa labor sacerdotal. Y Adán fue creado a la imagen de Dios triuno, hombre y mujer, y se le dio como la vicerregencia sobre la creación, lo que leímos en Génesis 1:26. Así como Dios gobierna en el cosmos, este cosmos, Adán debía gobernar sobre la creación bajo la autoridad de Dios. Él gobernaría la tierra en nombre de Dios como vicerregente y ejercería dominio sobre la creación, informando al mundo que nuestro Dios gobierna. Para esto fue dotado de esos dones. O sea, cuando Él fue creado a la imagen y semejanza, Él fue dotado de dones, de habilidades, de cualidades de parte de Dios para ejercer esa función. Así que el mandato de Adán no fue meramente el de trabajar en el jardín, sino el de expandir el jardín templo a lo largo de la tierra, llenar la tierra con la imagen de Dios, está en el verso 28. Sojuzgar la tierra, dominarla a través de extender la gloria de Dios hasta el final de la tierra. Y también incluso el Sabbat, cuando el Señor descansó el día séptimo de su propio trabajo, de sus 6 días de creación, Él toma el Sabbat, el descanso de Dios. Este descanso, hermanos, inclusive indicó a Adán que Adán debía emular el patrón de su propio trabajo, también descansando el día séptimo. Entonces aquí es donde, hermanos, volvemos a la salvación, donde nosotros encontramos la salvación, ya lo que hace el segundo Adán o nuestro Cristo, que culmina cuando el hombre, culminará esa salvación cuando el hombre sea glorificado y restaurado a su condición original. Miremos lo que dice allí en Efesios capítulo 4, verso 24. Vamos a buscarlo. Efesios 4, 24, aquí ya lo encontré. Dice así: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Recordemos que ese fue como Adán, fueron las características el carácter que reflejaba Adán cuando fue creado a imagen de Dios, la justicia y la santidad. Y aquí está hablando de nosotros. Nosotros vamos, como lo dice allí ese verso 24, otra vez de nuevo a ser vestidos de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso comienza con la regeneración, pero termina con la santificación y la glorificación.
O sea, continúa con la santificación hasta la glorificación. Entonces, como lo puse allí, culminará esa salvación cuando el hombre sea glorificado y restaurado a su condición original. Miremos, por ejemplo, lo que dice allí en Colosenses, capítulo 3, verso 10. Dice allí, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, Dios restaura, renueva al hombre conforme a la imagen de Dios en justicia y santidad de verdad. Dios crea en nosotros una disposición nueva y santa en el corazón para que nosotros vayamos a ese paso progresivo de la santificación. Es lo que puse ahí en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que significa que esta justicia y santidad es restaurada en el corazón por la regeneración? Nosotros, hermanos, al mirar a Cristo, ¿qué vemos? Si ustedes se plantean esa pregunta hoy, ahí mientras están escuchando en sus hogares, al mirar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vemos? Pues vemos perfección, nosotros vemos perfección moral que la ley exige, vemos la santidad, vemos la justicia perfectas, porque en Jesús no hubo pecado. Jesús cumplió perfectamente las demandas de la ley. ¿Y cómo seremos nosotros hechos? Lo leímos en Romanos 8:29, que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, si nosotros vemos hoy en Jesús perfección moral de la ley, que la ley exige, santidad y justicia, y nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, lo que significa es que nosotros vamos a seguir los patrones de cómo Jesús es. Por eso escribo allí, Cristo es la personificación de la ley. No es posible conformarnos a la imagen de Cristo sin ser conformados también a la santidad manifiesta de la ley. Por eso les decía al principio que un antinomiano es una persona que no entiende el plan de salvación de Dios. Y obviamente niega el Evangelio de Cristo, porque es que cuando nosotros debemos ser otra vez conformados a la imagen del Hijo, estamos hablando del Evangelio, de las buenas nuevas, lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, digamos, haciendo este resumen que me llevó un buen rato, unos 15, casi 20 minutos, hoy quiero que revisemos tres objeciones que usualmente se colocan sobre la relación que debe tener el creyente con la ley de Dios, tratando de demostrar que ya la ley no está vigente, que fue anulada, que no es necesario seguirla por estos antinomianos. Entonces, una está en el verso en Romanos capítulo 6, verso 14. Allí dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, si uno hace esa lectura de Romanos de una manera simple, sin entender el contexto, sin entender no solo el contexto inmediato, sino todo el contexto del libro de Romanos y de toda la Biblia después, claramente uno puede caer en la interpretación de los antinomianos, que ellos dicen, ve, lo que está diciendo ese versículo, que ya no está vigente la ley de Dios, ya no estamos bajo la ley. Y eso es lo que uno los escucha, decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y aquí pongo la pregunta, entonces quiere decir este texto que los creyentes ya no tienen ninguna relación con la ley. Miremos, para esto tenemos que mirar un poco el contexto. Leímos el verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero allí en el verso 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Este verso es bien importante, el que le sigue, porque el versículo 15 dice, bueno, entonces ya que no estamos bajo la ley, entonces vamos a pecar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces uno diría, bueno, pues si yo no estoy bajo la ley, obviamente ya no voy a pecar. Pero ¿qué es el pecado? Que es una pregunta que es interesante. Y pongo un versículo en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Vamos a buscarlo allí. Primera de Juan, verso 3, 4. Capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, dice el verso 4, infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces realmente nosotros debemos comprender qué es el pecado. El pecado es
la infracción de la ley. Luego, si en el versículo 15 de Romanos 6 el apóstol Pablo está diciendo pecaremos, pues para que la gracia abunde, vamos a ir a hacer eso otra vez en el 6:15, dice allí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Lo estaba diciendo mal. Entonces, claro, cuando él dice pecaremos porque no estamos bajo la ley, la respuesta es de ninguna manera. Él está diciendo no, no pecaremos. Porque ¿qué es pecar? Lo leímos en 1 Juan 3:4. Pecar es la infracción de la ley. Luego, cuando él dice de ninguna manera, significa que no vamos a infringir la ley. O sea, sí, todavía tenemos que obedecer la ley. Entonces, claro, cuando uno entiende el versículo 15 y comprende que uno no va a infringir la ley porque el pecado es la infracción de la ley, entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿a qué se refiere cuando dice que no estamos bajo la ley? En el verso 14. Y tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Cuando habla de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, ahí está hablando en términos de salvación. Está hablando en términos de salvación. Porque el pecado ya no nos gobierna, ya no nos domina, ya no nos esclaviza. Entonces nosotros somos libres. Es lo que está dice en la primera parte. Luego está hablando en términos de salvación. Luego esta cita se refiere a estar bajo la ley como un sistema de salvación por obras. Quiere decir que no estamos bajo la ley para justificación. O sea, cuando él dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley o no estás bajo ese sistema de salvación por obras, ¿sí? Entonces, si no va a un sistema de salvación por gracia, todo se aclara. Hermanos, la ley puede hacer muchas cosas. La ley condena, es útil, condena. La ley demanda, la ley refrena, muchas cosas. Pero hay una cosa que la ley nunca podrá hacer y es que no puede salvar. Miremos lo que dice Romanos 3:31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. Y dice el apóstol, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros confirmamos la ley. Y mire lo que dice también Gálatas, capítulo 2, verso 16. Ya voy a llegar aquí. Gálatas, busquémoslo. Gálatas 2:16. Dice allí. Muy bien. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces ese es el significado de ese versículo 14. Es decir, no estamos bajo la ley como un sistema para justificarnos, sino como estamos bajo la ley por otras razones que ya las vamos a explicar. Y vamos a ver otra objeción. Entonces esta objeción primera no es una objeción real. Realmente ellos tratan de poner en esa frase, no estamos bajo la ley, un pensamiento de que hoy el creyente no tiene ninguna relación con la ley. Y realmente no están haciendo un esfuerzo más allá de interpretar y contextualizar bien estos versos que estamos explicando. Una segunda objeción que se presenta tiene que ver con este verso de Romanos capítulo 7, verso 4. Dice allí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Otra vez, encontramos aquí otra palabra que es que nosotros hemos muerto a la ley. Entonces, claro, ellos los usan y lo que dicen, mire, ve, el creyente no tiene ninguna relación con la ley porque nosotros ya morimos a la ley. Y otra vez vuelvo a poner la pregunta allí. ¿Quiere decir este texto que los creyentes ya no tienen ninguna relación con la ley? Entonces nosotros allí vamos a mirar primero un versículo en Romanos capítulo 7, verso 6. Romanos capítulo 7, verso 6 y después nos vamos a ir a Colosenses 3:3. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Esto es bien interesante, o sea, que entendamos lo que dice esta palabra, cuando dice en el verso 7, capítulo 7, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, no habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros morimos a la ley
mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa? Mire, hermanos, esto es muy sencillo. Todos nosotros teníamos que cumplir la ley de Dios, en el sentido de que Dios es la ley de Dios, es la voluntad de Dios. Pero obviamente por nuestros pecados y por el pecado de Adán, nosotros somos culpables y fracasamos y fuimos rebeldes y desobedecimos los mandatos del Señor. Luego nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces la ley de Dios para nosotros está viva, o sea, la ley de Dios nos condena todavía, está viva, porque cada vez que nos señala y nos condena y nos dice, sí, usted no pudo cumplir, es culpable, viene un veredicto, viene una sentencia y usted entonces va a condenación, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo al morir en la cruz del Calvario, Él logra una justicia perfecta, Él cumple perfectamente la ley. Y al cumplir perfectamente la ley, Él logra su propia justicia. Y al lograr su propia justicia y al tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, entonces Él lleva nuestras culpas y no solamente eso, sino que ahora la ley ya no nos acusa. Ya esa ley no está viva acusándonos porque nosotros ya somos libres. Es decir, nosotros morimos a esa ley. ¿Por qué? Mediante el cuerpo de Cristo, para que ahora seamos de otro. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo para que seamos de otro, él está teniendo en mente el tema del matrimonio, porque resulta que la Biblia enseña claramente que si un hombre se casaba con una mujer, la ley lo obligaba a estar con ella hasta la muerte, ¿sí? Y la mujer igual, con el hombre. Pero si el hombre moría, entonces ya la mujer, esa ley ya no la obligaba a estar, porque ya no existía el hombre ya murió. Luego, ella muere a la ley, esa ley del matrimonio. Y entonces como es libre ahora, puede casarse con otro hombre. Por eso es que el apóstol dice aquí en Romanos 7:4, para que seáis de otro. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya la ley no nos acusa, no nos ata. ¿Por qué? Porque a Cristo la cumplió. Y ahora podemos ser de otro. ¿Y de quién? Del que resucitó de los muertos. Podemos ser de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y mire lo interesante que aparece allí. Yo puse allí dos frases. Una es, en virtud de nuestra unión espiritual con Cristo, estamos muertos al castigo de la ley. La deuda con la ley fue saldada. Somos muertos a su condenación, a su maldición y a su incapacidad. Y allí en negrilla puse el resultado de esta unión espiritual con Cristo es que los creyentes ahora llevan fruto para Dios. ¿Y ese fruto cómo lo logran? Obedeciendo la ley. Ahora producimos esos frutos para santificación. Miremos unas citas allí en Colosenses, capítulo 3, verso 3. Pues yo sé que voy un poco rápido, a veces me emociono y voy un poco rápido con la grabación. Lo bueno de estas grabaciones es que uno puede volver a escucharlas una y otra vez las veces que quiera. Bueno, busquemos entonces, hermanos, Colosenses 3:3. Aquí busquemos en la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 3. Ya estoy cerca aquí, ya voy a llegar. A ver qué se me hizo. Colosenses 3:3. Aquí está. Colosenses 3:3 dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La misma enseñanza que estaba explicando hace unos minutos. Y en Efesios 2:10, dice allí 2:10, aquí lo encontré, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí sabemos que está hablando sobre que la salvación por gracia. Y es lo que le estoy diciendo, es decir, como resultado de esa unión que tenemos ahora con Cristo, esa unión mística, esa unión espiritual, los creyentes nosotros empezamos a llevar frutos para Dios. Y entonces, por eso obedecemos la ley de Dios y ahora producimos frutos para santificación. Pero esas obras que hacemos nosotros, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras. Y una última cita que tengo allí es Romanos capítulo 6,
verso 22, que dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, bien interesante. Ya, fuimos libres del pecado. Somos siervos del Señor. Pero ¿qué vamos a dar como fruto? La santificación. Y la santificación no es otra cosa sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo. Y conformarnos a la imagen de su Hijo significa obedecer la ley de Dios como Cristo la obedeció. Buscar que nosotros, a través de dar frutos dignos de arrepentimiento, podamos mostrar una respuesta a nuestro Dios en gratitud a lo que hizo y mostrando que estamos unidos con Cristo y por eso damos esos frutos. Una tercera y última objeción, y aquí terminamos, hermanos, la clase, que ya llevamos 30 minutos, la clase de escuela dominical, está en 1 Corintios, capítulo 9, verso 20 al 21. Allí puse, me he hecho a los judíos como judío, el apóstol Pablo hablando, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, pónganle atención a lo que dice allí, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Él está hablando claramente de que él está buscando acercarse y alcanzar no solamente a judíos, sino a gentiles. Pero los antinomianos se pegan de este texto y se ve, este Pablo no está sujeto a la ley. Y además dice que él está bajo otra ley, que es la ley de Cristo. Entonces, otra vez la pregunta, ¿quiere decir este texto que los creyentes ya no tienen ninguna relación con la ley? Pues tenemos que mirar 2 Corintios 5:21, es un texto que hemos estudiado varias veces, que habla de cómo logra Cristo la justicia para nosotros. Dice allí, al que no conoció pecado, es decir, Jesús, él no conoció pecado, él vive una vida justa, una vida santa. Dice, por nosotros lo hizo pecado, es decir, al llevar nuestras culpas, él se echó sobre mí la culpa de cosas que no hizo, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios nos transfiere, Cristo nos transfiere su justicia y nosotros le transferimos la culpa. Es lo que dice allí. Luego, el apóstol no está sujeto a la ley como un pacto de obras, como un medio de justificación, como el caso de Adán y Cristo. Lo que está diciendo es, ¿yo por qué no estoy sujeto a la ley? Y ahora estoy a la ley, sujeto o estoy bajo la ley de Cristo. Lo que él está diciendo es, mire, Cristo cumplió perfectamente la ley. Y entonces yo ya no estoy sujeto a tener que cumplir perfectamente la ley para salvación. Porque Cristo cumplió perfectamente la ley para lograr su propia justicia, para trasladarnos su justicia a nosotros. Lo que está diciendo como un sistema de obras de salvación, yo no estoy sujeto a esa ley, sino a la ley de Cristo. Ahora, su relación con la ley, porque todavía la hay, es lo que dice, es a través de Cristo. Por eso dice, estoy bajo la ley de Cristo. O sea, todavía hay una relación con la ley. Y es la ley de nuestro Señor Jesucristo. No es una ley nueva y diferente a hacer la voluntad de Dios, a seguir los preceptos morales del Padre. No es algo diferente. Por eso nosotros no debemos confundirnos y pensar que hoy ya no existe una relación del creyente con la ley de Dios. Miremos lo que dice Juan 14:15. El mismo Señor Jesucristo está diciendo en este texto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas personas dicen amar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, si me amas, ¿qué tienes que hacer? Obedece, guarda mis mandamientos, cumple la ley. Juan 14:21, dice allí en el verso 21 también, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y mire también lo que dice el verso 23, que está allí. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Claro, todos estos son imperativos donde él nos está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. Es decir, si me amas, obedece. Obedece mis mandamientos.
No es un tema sentimental ni emocional, es un tema de que el creyente verdadero, si ama a Cristo, realmente él debe guardar la palabra, él debe guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos de nuestro Señor, que no son otros diferentes a los que ha establecido Dios, que es su ley moral. Por eso no tiene sentido, hermanos, que digamos, como lo dicen los antinomianos, que hoy en día los creyentes no tienen ninguna relación con la ley, que ya vivimos bajo la gracia, entonces ya la ley no aplica para nosotros. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos obedecer los mandamientos, no para salvación, no como un sistema de salvación por obras, no, sino obedecerlo porque estamos unidos con Cristo y nosotros unidos con Cristo damos frutos que son frutos dignos de arrepentimiento, damos frutos que es hacer la voluntad del Señor, guardamos los mandamientos del Señor. Por eso debemos estudiarlos, estudiar los 10 mandamientos en Éxodo 20, analizarlos, estudiar también las enseñanzas del Sermón del Monte. Estos dispensacionalistas, por ejemplo, enseñan que las enseñanzas del Sermón del Monte no aplican para nuestro tiempo, que es para el tiempo del milenio, allá cuando estemos en el reino. Entonces, claro, cuando uno ve eso, se pregunta uno cómo ellos hacen para vivir una vida en una santidad progresiva buscando agradar al Señor en todo, cuando ni siquiera ellos ven importante el uso de la ley moral en sus vidas, sino creen que todo es por gracia y la gracia no tiene ningún efecto sobre la vida de un creyente que ha sido salvado por gracia. Eso es una concepción equivocada del plan de Dios en la salvación, es una concepción equivocada de lo que entendemos del Evangelio de Cristo. Entonces, volviendo otra vez y resumiendo lo que decía al principio, hermanos, nosotros, el plan de Dios en la salvación es que nosotros volvamos a ser lo que originalmente Él planeó que fuéramos, que volvamos a nuestra condición inicial, volver a ser a la imagen de Dios, en justicia y santidad. O como lo dice Romanos 28, 8:29, perdón, nos predestinó para que seamos hechos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, volver a ser a la imagen de Él. Es un proceso que empieza con que nosotros nos arrepentimos, creemos en Cristo como único y suficiente Salvador y Señor. El Señor antes de eso nos regeneró para que pudiéramos creer y tener fe. Y ahí viene un proceso de santificación, donde la obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahí nosotros debemos entender que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo y que ese es el plan de Dios. Esa es la salvación. La salvación es que nos volvamos otra vez a la imagen de su Hijo. Por eso vale la pena cada día estar examinándonos, estar revisando nuestras vidas para que nosotros podamos lograr lo que el Señor cree en Cristo, obviamente, lograr en Cristo, en unión con nuestro Señor, lo que el Señor quiere y lo que es el propósito desde la eternidad. Hermanos, el Señor los bendiga. Esta es apenas la segunda clase. Les pido por favor que juntos sigan repasando estos versículos. Quisiera orar un minuto por todos y por esta enseñanza. Oh Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza. Alabo tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos a través incluso de este medio virtual, de este medio en línea, de estos videos, poder compartir la misma enseñanza que venimos haciendo los domingos, poder seguir nutriéndonos de tu palabra. Ayúdanos para comprender cuál es este propósito que tenías en la salvación desde el principio. Ayúdanos a comprender qué es volver a ser a tu imagen, Señor, que es volver a nuestra condición inicial, que es que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Permite que podamos entenderlo y comprender o el papel fundamental de la ley moral tuya, Señor, en ese proceso. Bendice, Señor, a la iglesia en Popayán, bendice la iglesia en Cartagena. Señor, te damos la gloria y la honra en nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Chao.